Bienvenidos a la píldora número 6. Hoy vamos a hablar de la relación entre el corazón y la mente. En los días anteriores ya hemos ido hablando un poco de la importancia que tiene tener clara la función del corazón y de la mente en nuestra vida, en aquello que hemos venido a llamar hacer de la vida una historia digna de ser contada. Vamos a empezar, si os parece, por profundizar en el corazón. En el corazón reside aquello que, digamos, que nos define, ¿no? La esencia de nuestra propia vida. Ahí residen nuestros sueños, reside todo lo puro que pertenece a cada uno de nosotros, a nuestra propia individualidad, ¿verdad? Se trata, por lo tanto, de que entendamos que, atendiendo a las demandas que nacen del corazón, en la práctica, lo que estamos haciendo es conectarnos con nosotros mismos, es atender a lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos en la vida. Ya sabéis que yo me baso mucho en el famoso libro de los trabajos de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿vale? Bien, pues ese sentido de la vida, aquello que le da sentido a nuestra existencia, eso que podemos llamar como el gran sueño, como podéis leer en el libro, efectivamente reside en nuestro corazón. Al final, hablar de corazón efectivamente es un poco categorizar las cosas para que nos entendamos y usemos un lenguaje en común, ¿no? Pero desde esta premisa, como decía, se trata de que alcancemos el conocimiento de qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente le da sentido a nuestra vida para poder empezar a actuar y recorrer todo el camino de la vida en función de ese gran sueño. Recordemos que una vez que yo empiezo a actuar desde el corazón y yo realmente estoy haciendo lo que quiero hacer, el resultado no nos importa porque ya llevo la vida que quiero llevar. ¿De acuerdo? Es muy importante entonces que entendamos que si actuamos desde el corazón, viviendo la vida que queremos vivir en realidad, tenemos la tremenda oportunidad, como decía, de desapegarnos del resultado. Y eso tiene dos implicaciones realmente hermosas. La primera es que aceptamos y entendemos el fracaso con total y absoluta normalidad. Porque si lo pensamos, si yo ya estoy haciendo aquello que tiene que ver con mi propia naturaleza, con mi propia esencia, con aquello que le da sentido a mi vida, ¿qué me importa el resultado? ¿A mí qué me importa que haya 50 personas conectadas o 1.500 o 50.000? Evidentemente, claro que quiero que haya 50.000, pero de un punto de vista de mi historia vital, yo ya estoy haciendo lo que quiero hacer, ya estoy haciendo aquello que necesito para que mi vida, sea una historia digna de ser contada. Por tanto, insisto que el fracaso se percibe de otra manera. No ha salido bien, pero no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo vivo la vida que quiero vivir. La otra gran consecuencia de esta manera de entender la vida es que el error se entiende de otra manera, se entiende incluso como una oportunidad. El error es la consecuencia natural del libre albedrío. Hablaremos del libre albedrío porque es muy importante que lo entendamos. Por lo tanto, el error se convierte en un factor de corrección que nos da la oportunidad de aprender y de volver a empezar y, por supuesto, lo más importante, o una cosa que a mí me parece vital, de reparar el daño que hayamos podido cometer a nosotros mismos o a otra persona. Por lo tanto, insisto, cuando uno realmente transforma su existencia y empieza a vivir la vida que quiere vivir, todo, absolutamente todo, cambia de prisma. ¿Por qué? Porque una vez más lo repito, ya estás recorriendo el camino que quieres recorrer. Y ese camino es un camino que solamente nos va a conducir a nuestro último día de vida. Porque en realidad, insisto, una vez más, el resultado deja de importarnos. Pero fijaros, que siendo cierto que el resultado no es importante desde un punto de vista de nuestro sueño, no es menos cierto que vivimos en un plano material en el cual debemos resolver continuamente demandas, exigencias y, por supuesto, proveernos de una serie de medios. Para eso está la mente. La mente es esa gran estructura de procesamiento de información, de categorización, de control, etcétera, que podemos ubicar, si queremos, en el cerebro para que nos entendamos, aunque igual que hablaba de los sueños, no están exactamente en el corazón, la mente tampoco es sinónimo de cerebro, pero bueno, para que nos entendamos. De tal manera que, si ponemos la mente a trabajar, si la entrenamos y si somos capaces de hacer de nuestra capacidad intelectual de una manera consciente, conseguimos enfocar, conseguimos tenerla controlada, etc., seremos
estaremos liberando un potencial creativo enorme. Pensad que la mente, como toda estructura orgánica, se basa por un principio de economía de energía, en este caso economía cognitiva. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que va a tender siempre al mínimo de esfuerzo posible. Y como veíamos con el tema del miedo, eso va a tener una serie de consecuencias para nuestra vida. Una de ellas es que va a tender a automatizar procesos y, por supuestísimo, va a intentar en todo momento construir aquello que se llama una zona de confort, que no tiene por qué ser ni mucho menos algo negativo, siempre y cuando no sea un impedimento para salir a aventurarnos. Ojo, pensemos que para un emprendedor que se arruina y vuelve a empezar, la zona de confort es arruinarse y volver a empezar. Zona de confort, insisto, no tiene que ser sinónimo nunca jamás en la vida de conformismo. Tiene que ser sinónimo de una zona en la cual el coste energético de mis procesos y de mi día a día sea el mínimo posible, porque es, insisto, una vez más, un proceso natural. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Se trata de que seamos capaces de tener una mente controlada, porque si no, la mente va a tratar de controlarnos a nosotros. Y si la mente nos controla a nosotros, en lugar de operar desde el sueño, con todo el coste energético, de esfuerzo, etcétera, 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 y la privación del resultado que tiene, vamos a estar única y exclusivamente centrados en la mente, en el resultado, en la zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la mente tiene que estar, como hemos dicho en tantas ocasiones, al servicio del corazón y ambos perfectamente alineados para ser capaces de encontrar los mejores medios para vivir la vida que queremos vivir. Porque es importantísimo que entendamos que si no nos damos todos los medios, posiblemente no tenga la energía ni los recursos para vivir esa vida de sueño que yo realmente quiero vivir. ¿De acuerdo? Entonces, yo en el libro, como sabéis, aquellos que lo habéis leído, propongo distintos ejercicios, distintas pruebas, distintas estrategias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la frase y la palabra de poder, como puede ser el repertorio de éxitos, que en la práctica terapéutica me da unos resultados maravillosos, como pueden ser ejercicios de visualización que sirvan tanto para conectar la mente al corazón como además para tenerlo controlados. Yo siempre recomendaré cualquier tipo de práctica, ya sea más o menos espiritual, tipo yoga, etcétera, 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 o las derivadas de las propias técnicas terapéuticas de la psicología, como pueden ser técnicas de relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo entonces que ese mono agitado que es nuestra mente, que recordemos que actúa siempre por reacción, la mente es un proceso es tremendamente reactivo. En la medida en que esta reactividad la tengamos más o menos controlada, seremos capaces de, como decía antes, alinear cerebro, corazón, mente, corazón, para trabajar desde el sueño y no desde la urgencia, desde la necesidad del resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esta construcción vemos de qué se trata, por lo tanto. Se trata de actuar desde el corazón. Por eso me vais a escuchar o vais a leer continuamente que escribo eso de hazlo desde el corazón. ¿Qué significa hacerlo desde el corazón? Actuar desde el corazón, vivir desde el corazón. Pues significa ni más ni menos que una vez que detectemos que es aquello que tiene que ver con nuestra propia naturaleza, con nuestra esencia, etc., empecemos a vivir desde ahí. No solamente se trataría de actuar y todo lo que hacemos que sea para recorrer la vida en función de mi sueño. Se trata de que todo lo que emane, todos los principios y todo lo que nos guíe en la vida nazca del corazón. Imaginemos que estamos hablando de compasión. Imaginemos, supongamos, entendamos que estamos hablando de gratitud, estamos hablando de belleza, estamos hablando de ternura, estamos hablando en definitiva de que nuestra posición frente a la vida cambia por completo, porque una vida basada en la compasión, en la gratitud, en el reconocimiento y la búsqueda de la belleza y por supuesto en la entrega de belleza y la ternura es un escenario completamente diferente, porque cambia tu relación por completo contigo mismo y con los demás. Porque desde la compasión, la autocompasión, no cabe la censura, no cabe el castigo, no cabe el ataque, no cabe sentirse atacado, porque empiezas a entender los motivos por los cuales actúan las personas.
Empiezas a entender y sobre todo empiezas a aceptar que todo está bien y que no hay ningún problema y que no puedes herir a nadie. La gratitud nos permite entender que todo está bien y que tenemos que dar gracias por todo. Y dar gracias por todo no significa gracias, Dios mío, por esta enfermedad, porque gracias a esta enfermedad he sido capaz de descubrir. No. Significa que todo está bien porque la enfermedad forma parte de la vida, forma parte del proceso vital. Y entender que la enfermedad es un problema, es un juicio de la mente. En cambio, desde la gratitud entiendes que la enfermedad, o sea, que tienes que dar gracias igualmente a la vida a pesar de la enfermedad. No porque la enfermedad sea un regalo, sino porque la vida en sí misma es un regalo a pesar de la enfermedad o de cualquier tipo de problema. Que os voy a hablar de la belleza y la ternura. Vivir la belleza significa entender que la belleza es el amor mismo condensado en formas perceptibles que nos permiten ensimismarnos y fruto de ese ensimismamiento tomar conciencia del todo al cual pertenecemos, lo que en la práctica significa que la vida es un regalo que te entra por los sentidos y que continuamente te va a estar acariciando y te va a estar llenando y te va a estar regalando de manera incondicional. La ternura, pues la ternura al final significa tratar a las personas, tratarnos a nosotros mismos de manera delicada, de manera amorosa, de manera completamente gratuita y de manera completamente centrada en que la experiencia conmigo sea una experiencia grata, porque yo no puedo ser fuente y origen jamás de daño para otras personas, dentro de que, como decíamos antes, el error es una posibilidad, entre otras cosas, porque lo que yo haga que a ti te afecte, pues posiblemente tenga muy poco que ver conmigo y mucho que ver contigo. Pero si tú te enfocas en vivir desde el corazón, actuar desde la compasión y autocompasión, la gratitud y la autogratitud, el amor, la belleza y la ternura, nuestro posicionamiento, como decía en la vida, es completamente diferente y seguramente sea mucho más sencillo hacer de la vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el lunes.